Muy buenos días, hermanos. Es un gusto saludarle como cada mañana. En este caso tocó la mañana. Y quiero hablar de un personaje, este personaje que les quiero compartir y quiero que medite. Y quiero también hacerlo junto. Es un discípulo del Señor Jesús. Su nombre es Judas. Este personaje es bastante misterioso y vale la pena encontrar cuáles fueron muchas de las cosas que él hizo y además quién era y lo que la escritura nos hace ver acerca de él. Claro, después de los evangelios, por supuesto. Sabemos que fue un ladrón, que él era el tesorero del grupo de los 12, encargado de las finanzas, criticado también de algo que hizo, entre otras cosas, cuando una mujer, en un acto bueno de hacer con nuestro Señor Jesucristo, de vaciar el perfume de alabastro en los pies del Señor. Ya más o menos usted sabe de quién estoy hablando. Entonces, este personaje viene a ser Judas, Judas Iscariote. Inmediatamente este Judas Iscariote, cuando pasa eso, reacciona al decir palabras criticándole a ella, una vez que ella vacía ese perfume de alabastro sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole algo así como que hubiera sido mejor dárselo a los pobres. Sabemos por la escritura que Judas comparte con el Señor y con los 12 juntamente en la última cena en el aposento alto. Ese pedacito de pan de hierbas amargas donde mojan los dos en esa misma en ese mismo platito, Judas y el Señor Jesús meten ese pan y al hacer ese acto le dice nuestro Señor Jesucristo: ve a hacer lo que tienes que hacer y además hazlo pronto. Pareciera, pareciera ser que ese bocado, según los teólogos expertos, no como yo, tal vez ni como ustedes, sino unas personas que han estado detrás de las escrituras escudriñándolas, que al ser mojado ese pedacito de pan junto con el del Señor Jesús, en este caso Judas Iscariote, es como si Satanás hubiera entrado por ese pedacito de pan, así como una especie de fantasmita negro, meterse en la mente de él y transformar de alguna manera esa idea, o una idea para la cual tenía que hacer lo que él tenía que hacer. Y bueno, todos sabemos cómo se le metió Satanás a Judas. No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que ocurrió en el Génesis capítulo 3 con, en este caso, con Varona, la ayuda idónea que nuestro Señor Padre Jehová llevó al huerto del Edén y se la presentó a Adán. No se le metió varona la culebra dentro de ella, en este caso como ese pedacito de pan hubiera sido, sino que fue ese pensamiento dado por la serpiente diciéndole a ella: pudiera ser igual a Dios al comer de esta fruta prohibida, hablando, pues sabemos por tradición que es la manzana, pero la manzana no es la fruta más antigua. La fruta más antigua, según expertos también, es el banano o la banana que usted conoce. Pero pues bueno, por estética no se va a ver igual una manzanita en un árbol que un banano, ¿verdad? Entonces acomodábamos mejor la manzana, pero ese no es el punto que quiero decir. Cualesquiera que haya sido la fruta, se la presenta la serpiente, en este caso el demonio o Satanás, diciéndole que si la comiese pudiera ser igual a Dios, esa fruta prohibida. ¿Por qué Judas, en este caso, volviendo a Judas, quiere derrocar a Jesús? ¿Cuál es la intención de que Jesús caiga? ¿No habría efecto en él? O sea, un afecto, vamos a decir, amor o algo que sintiera como de un padre a un hijo. No habría ese amor, no habría en él una manera genuina de ese amor que tanto él vio por las demás personas a las que Jesús compartió palabras eternas. ¿Usted cree que realmente Judas estuvo como cerrado? Y también haber visto que hacía cantidad de milagros hacia los demás, y eso era pues nada más todo el día. ¿No se le ocurriría una idea fabricada en el infierno e inyectada por Satanás dentro de él para comer ese bocado?
algo diferente al plan que tenía Jesús para con él? ¿Cuál sería esa idea? Vamos a analizar primeramente a Judas. Él era Iscariote. Iscariote es el nombre que posiblemente viene de un grupo, casi una secta político-religiosa. Ellos pertenecían a los celotes. Y los celotes, mis hermanos, eran nacionalistas fundamentalistas, que su única meta, no había otra cosa en la mente de ellos, era derrocar, en este caso, al Imperio Romano y el dominio que existía sobre los judíos. O sea, eran unas personas que estaban dedicadas a molestar. Acuérdense que en toda Roma el 50% de la población eran esclavos. Entonces, esto era parte de los celotes, derrocar al imperio romano y el dominio que existían sobre los judíos, en este caso, pues que eran los que los traían, como ahora sí, haciendo los trabajos más pesados. Y además de eso, era el imperio más poderoso de esa época, que eran ellos los que dominaban. Entonces Judas, por la descendencia de la cual él venía y pertenecía, es muy posible que él sea la causa de llevar a Judas a esos extremos, a poner a Jesús como líder máximo y derrocar al imperio romano del dominio que tenían sobre los judíos. Como que él fue el escogido. Este es el que nos va a libertar. Este es el caudillo que necesitamos para derrocar al imperio romano. ¿Qué aldea se le pudo meter, perdón, qué aldea no, qué idea se le pudo meter a Judas Iscariote puesta por el enemigo? Judas encontró en Jesús el caudillo perfecto. Si alguien iba a lograr convocar, juntar al pueblo judío en una unidad total en contra de Roma, pues ahora sí que nadie mejor que ese persona que era nuestro Señor Jesucristo. Nadie mejor que ese que le ha dado alimento a las personas, y bastante. Además, acuérdense, alimentó a más de 5,000 con pan y pescado, los lonches de atún. Eso era bastante bueno en ese tiempo. Y además, pues mucha gente le seguía principalmente por eso. Y nuestro Señor sabía que le seguían porque les daba de comer. No dio tamales, ni camisas, ni gorras, ni banderitas. Alimentó a 5,000, como ahora lo vemos en esas campañas que hacen los proselitismo, las personas que van a convocarse para algún puesto gubernamental, pues ya sabemos qué es lo que dan y es lo que atrae a la gente para que vayan y voten. Según Judas, está en campaña. Jesús está en campaña y Judas quiere aprovechar esto. Y esto lo motiva más a llenarle el ojo, que él era lo que está viendo desde una perspectiva poco espiritual, porque pues eso no va nada con el objetivo de Jesús al haberlo escogido. Pero mire, en Juan, en el capítulo 6, versículo 15, mire lo que nos dice cuando el pueblo lo quiere hacer rey de ellos y casi obligarlos a la fuerza para que Jesús lo sea. Jesús se retira de ellos huyendo, mi hermano, corriendo casi a un monte solo. Esa era la visión de Judas. Y el pueblo judío tenía o debería tener un rey para un reino temporal, en esos ciclos de reinados que se daban en los diferentes imperios y gobiernos, donde tienen pues todos un punto de comienzo y un punto de final. Jesús lo sabía, que no era ese su reino. Jesús se aparta porque no han entendido que su reino no es, su reino es eterno, no es pasajero. Y parece que Judas tampoco lo ha entendido bien, por eso él piensa eso. Y yo creo que por eso Judas decide entregarlo. Además, no por encima de lo que Dios Padre ya había decidido en él, en el huerto. No, pero él creía que tenía un plan. Él sabía que el plan de él podría funcionar. ¿Por qué lo pensó? Vamos a ver por qué pensó Judas eso. Mire, tal vez estará de acuerdo conmigo, no porque yo lo digo, sino porque la Escritura nos lo muestra así, primeramente. Si el plan de Judas hubiera sido que arrestaran y mataran a Jesús, pues no tendría
la reacción que Judas tuvo al final. Y la reacción que tuvo, mis hermanos, encuentro en Judas definitivamente alguien que definitivamente que las cosas no le salieron como él pensó. Vamos a analizar un poquito eso. Mire, a Jesús lo arrestan. ¿Dónde? Ahí en el huerto de Getsemaní. Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Usted ya sabe eso. Una de dos. Cuando el pueblo vea que ese que arrestan es el que nos dio de comer, primeramente, porque dio a muchos, que se entregó el domingo de Ramos, que él entró en el domingo de Ramos sentado en un burrito y que todos cantaban Hosana, Hosana, y también la gente lo reconoció como el descendiente verdadero del rey, y la gente lo recibió con hosanas, y fue y puso orden al templo, y la gente no se atrevió ni siquiera a detenerlo cuando corre a los cambasistas que estaban vendiendo en la casa de su padre y agarra un lazo. A nadie le pega, a nadie le pega, pero nadie se le revela tampoco. O sea, alguien que realmente tenía autoridad, y ahí había un negocio, había gentes que mandaban. No se mandaban solo los cambasistas que estaban ahí, había un dinero que pagar por poder vender, algo así como un tianguis. Y Jesús al ver eso, los corre, tumba las mesas y se enfurece y se enoja y los corre. Entonces eso lo ve la gente. Y Judas lo vio, y Judas lo sabe. Entonces, ¿qué piensa Judas? Este Jesús, cuando lo arresten, cuando lo capturen, el pueblo no va a soportar que arresten a su líder. El pueblo se va a echar encima, se van a sublevar y vamos a aprovechar ese levantamiento que siempre nos ha servido a nosotros para acomodarnos bien. Ahí es donde vamos a aprovechar eso y ahí es donde vamos a empezar a derrocar al imperio que nos cae bien gordos y que nos trae azotados nada más por miles y miles de años. Él sabía que el pueblo se iba a levantar, el pueblo iba a liberar a ese que les había hecho bien siempre, dándoles de comer y sanándoles, quitándoles la ceguera, la parálisis, volviéndoles a dar la vida en algunos casos que ya sabemos. Ellos se van a levantar contra Roma y el pueblo de una vez y para siempre será libre y todos estaremos bien. Qué sorpresa para él ver a aquellos que alguna vez tuvieron la mano tullida, o vamos a decir así, paralizada, ¿verdad? O paralíticos, o que no veían, o que no se levantaban, ahora traían una piedra en la mano para ser lanzada en contra de Jesús. Qué triste ver ese escenario. Ver ahora los que no veían, pues ahora ven a Jesús con odio y con rechazo y le gritan, crucifícale. Esos que estaban una vez mudos y que ni siquiera veían, ahora traían una piedra y grande en la mano. Y aquellos que no hablaban, pues ahora lo hacen diciendo crucifícale, crucifícale, cuando Pilato lo pone enfrente ahí delante de la conglomeración de judíos. El pueblo, mis hermanos, no se levantó a liberar a Jesús. Bueno, para que le quedaba para la otra opción que le quedaba a Judas, ¿qué pensaba Judas? Era de Jesús que él tiene, o al menos eso pensaba, ese suficiente poder, ese poder que aún el viento y la naturaleza le obedecen. Solo con tronar los dedos, así como un chisguete, convoca a unos cuantos ángeles y pues listo, queda liberado. Y sea como sea, nos libramos de estos romanos y de todo esto lo voy a canalizar hacia mi causa temporal, a ser libre, aunque sea un ratito. No me interesa lo eterno, yo lo que quiero es liberarme de todo este yugo que ya me tiene harto y me tiene en opresión. Yo creo, mis hermanos, que ese fue el gran error de Judas. Mientras Jesús quiso reclutar a Judas para su causa eterna, Judas quiso reclutarlo a Jesús para su causa temporal. No conocía el plan del Señor que ya había hecho con su Padre desde un principio. Cuando Judas se da cuenta de que a Jesús lo arrestan, lo golpean, lo condenan a la cruz,
La reacción de él muestra que las cosas no salieron como él quería que salieran o que fueran. Fue primeramente y devuelve el dinero. Esas 30 monedas de plata dados por los líderes religiosos se las avienta en los pies, pero como ya había sangre ellos no lo iban a rechazar, ni siquiera las tocaron, ahí las dejaron en el suelo. Y a pesar de lo apegado que él era al dinero, estuvo dispuesto a devolverlo. Y cuando vio que no lo recibieron, lo tiró. Ni siquiera se quedó con él después de eso que pasó. ¿Qué va a hacer? Pues va a preparar la horca y se cuelga. Lo que hizo las cosas, Judas, definitivamente graves para él, es precisamente querer instrumentalizar el actuar de Cristo para su propósito temporal. Su visión, mis hermanos, como siempre, como todo ser humano con visión temporal, no eterna, fue demasiado corta. Fue difícil para Judas, pero también de una manera lo fue para Pilato. Está Pilato delante de Jesús y Jesús para Pilato era como un enigma. Él inclusive quería soltar a Jesús porque sabía que él era inocente y además recibe en algunos consejos de parte de su esposa que lo suelte, que él era libre, que no había hecho nada. Y Pilato lucha con el saber que era Jesús un pro judío, un pro romano. ¿Cuál era su causa? ¿Qué intriga pasa por Pilato? ¿Cuál es el fin de este varón al hacer todo esto? Ir en contra de mi gobierno, ir en contra de todas las políticas que ya están hechas por tiempo. ¿Cuál es el fin de él? Él no entendía y no logra hacer en esa identificación de quién es y que él era necesario o necesitaba saber. Pero mire lo que le dice Jesús en Juan 18 en el versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cuenta, no me faltó ponerle ahí, hermano querido, por más que hagas quererme soltar, no te lo van a autorizar, no se va a poder. Y esas dudas que tú traes, pues son válidas. Y yo creo que como todo ser humano que somos usted y yo, cuando vemos una injusticia, aunque no sea tu familiar, tú te vas a sentir incómodo, tú te vas a sentir mal, porque están haciendo injusticia en alguien que no se lo merece. Y Pilato lo sabía. Definitivamente no lo pudo entender Pilato a Jesús, y menos las palabras que Jesús le dice. Y mire ahora lo que pasa, aparece otro celote. Cuando Pilatos quiere soltar a Jesús, porque lo quería soltar desde hace rato, él quería matar a Barrabás, porque ese celote es acusado de sedición de homicidio. Tal vez de un soldado romano, tal vez de alguien importante en Roma, lo quiso matar Pilato por ese acto que él hizo, no lo dice exactamente, pero no podía hacerlo porque él tenía mucha popularidad por la causa a la cual era nacionalista, fundamentalista contra Roma. Eso le impedía a él no poder hacerlo por sí mismo. Era una persona importante políticamente, que de esos también ya sabemos que hay un montón. Entonces, pues listo. ¿Qué piensa Pilato? Vamos a hacer así como que un plan. Lo pongo con este Jesús, que solamente les ha hecho cosas buenas, y lo pongo contra Barrabás, pues seguramente van a decir que suelte a Jesús y que condene a Barrabás y aprovecho de una vez lo que siempre he querido hacer y de una vez lo matamos. Que desde hace un buen ya tiempo lo estoy queriendo hacer, pudo haber pensado Pilato. Y además ellos, pues no se van a enojar y me van a echar la culpa a mí porque ellos fueron los que decidieron, entre ellos dos. Yo aquí les estoy poniendo dos personitas, entonces pues que ellos decidan. Pero bueno, sorpresa para él también porque decidieron soltar a Barrabás por su causa. Era también nacionalista, fundamentalista en contra de Roma. Les convenía a ellos que lo soltara y que continuara haciendo hasta llevarlo a cabo. Él sabían que podía más Barrabás
que Jesús. Bueno, eso es lo que ellos pensaban. Que era liberar al pueblo judío. Eso es lo que ellos están pensando ahí en esa convocatoria que hace el ponerlos los dos enfrente uno de cada otro. Pero no termina la cosa ahí. Había más celotes, inclusive dentro de los discípulos del Señor. La Biblia llama a uno Simón, que algunos evangelistas le llaman el cananista, y algunos otros le llaman Simón el celote, posiblemente hermano de Jacobo, hijo de Alfeo, también posiblemente de Judas Tadeo, por lo menos tres que pertenecían a ese movimiento político fundamentalista, revolucionario, incluso hasta violento. ¿Qué escenario tan complicado para Jesús? ¿No lo cree usted? Está así como que muy de película, así como que así con el clímax. ¿Qué va a pasar? Ya hicimos varios intentos, no está saliendo por un lado ni por otro. Este escenario está complicado. ¿Qué escenario tan complicado para él? Y los discípulos que le acompañan, pues dentro de su misma pequeña iglesia, podríamos decir, de sus 12 apóstoles, que lo acompañaron por lo menos 3 años. Todos están nerviosos y a la expectativa de lo que va a pasar. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, previo a la ascensión de Jesús, mira lo que le preguntaron los discípulos antes de que él se vaya. Hay una como duda, hay una como incertidumbre, y aquí no lo dice. ¿Cuál era la preocupación de ellos, los discípulos? Le dicen a Jesús, ¿cuándo vuelves? ¿Qué debemos hacer cuando te vayas? Y la pregunta que hacen los seguidores de Jesús en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La preocupación de ellos seguía siendo nacionalista, mis hermanos, inclusive para los discípulos. La preocupación de ellos seguía siendo líbranos del pueblo romano, del yugo que ya no soporto, que ya no soportan mis hermanos. ¿Será este año que ya nos liberemos del imperio romano? ¿Será acaso que el reino ya lo estableces? ¿Este año va a ser, mi Señor Jesús? A ver, queremos oírlo. Dínoslo, por favor, porque ya sabemos que te vas a ir. ¿Cuál era para ellos su preocupación? El reducir el propósito totalmente eterno a un propósito totalmente temporal. Así pensaban ellos. ¿Cómo voy a reducir yo lo eterno por algo que va a pasar, por algo pasajero? A veces así somos, mis hermanos. Queremos estar tan bien en esta vida y queremos hacerla, pues ahora sí, lo más larga y duradera posible, que yo descuido lo eterno, lo que realmente va a trascender. Acuérdense lo que dice la palabra, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio, siempre y cuando lo hayas alimentado, siempre y cuando lo hayas procurado. Recuerde que ellos, los judíos, estuvieron dominados primeramente por el imperio babilónico, del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Los caldeos, los babilónicos. Después bajo el imperio de los medos persas, ¿verdad? De los medos y luego el imperio persa. Y finalmente bajo el imperio de los romanos. Y en cada uno de ellos había opresión y maltrato. Eran dictadores, se decía nada más lo que ellos hacían. Eran básicamente esclavos. El 50 o hasta el 80% de la población romana estaban cansados y maltratados. Los celotes estaban dispuestos a morir por su causa, pero también estaban dispuestos a matar por ella. Esto, mis hermanos, de alguna manera es una señal de un compromiso que tenían ellos, que corría ya por su sangre, ya que ellos eran nacionalistas, fundamentalistas. Ellos no les importaba morir. ¿Cuántas personas vemos ahorita caminando en marchas desde otros países? Hablo de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, todas aquellas áreas que dejan todo, venden todo y se vienen caminando con familias por días y meses hasta llegar aquí a la frontera con Estados Unidos en México, y no saben ni dónde van a dormir, ni qué van a hacer, ni nada, pero algo tienen en su mente muy claro, que van a estar mejor y les va a costar lo que les cueste. Es un ejemplo para que usted vea
Lo mismo estaba pasando ya en tiempos de Jesús. Así eran ellos. Esa era su marca, era su insignia. Jesús estuvo dispuesto y lo hizo, y los seguidores también lo hicieron, y también después murieron. Y el único que no muere bajo tortura es el apóstol Juan, desterrado allá y exiliado en una isla de Pasmos. Todos ellos, mis hermanos, los discípulos, murieron por causa a la cual creían. El Evangelio así es. El Evangelio te cambia de rumbo, te hace que seas de lo que tú eras a lo que ahora Dios quiere que tú seas. Y hay un empuje hacia lo bueno, nada más. Jesús va a la casa de uno de esos publicanos llamado Zacarías, quien de cariño le llamaban Zaqueo. Acuérdese, ese que se subió a la palmita, ya hemos hablado de él, el que quería verlo y que era jefe de Hacienda, algo así como del IRS. Y ya se imaginarán por qué. Y la transformación que ocurre en este personaje llamado Zacarías o Zaqueo fue una transformación de justicia, de amor y de equidad social. Ese hombre, con la vista de nuestro Señor, nada más con la vista, cuando vino la salvación a su casa, porque también él es hijo de Abraham, le dio la mitad de lo que tenían los pobres. ¡Wow! La mitad de lo que tenían los pobres. Una obra, mis hermanos, de equidad social. Yo quiero que todos estén bien, porque los he saqueado, por eso le decían Zacarías, porque se saqueaba y saqueaba muy bien. Él da la mitad. ¿Quién de ustedes da la mitad? No, hombre, ni por error. No doy ni tantito, ahora menos una cuarta parte y mucho menos la mitad. Y luego, aparte de eso, a quienes él había defraudado les iba a pagar 4 veces lo que les había quitado. Aparte de eso, no había completado con eso. Todavía le faltaba hacer más. Y eso, mis hermanos, que está haciendo Zacarías, o mejor dicho, Zaqueo, se llama justicia. Mira toda la justicia que vino cuando vino Jesús al corazón de esta persona o de este personaje que aquí la Biblia nos lo muestra. El reino de los cielos no se trata de comida ni bebida, sino de justicia, gozo y paz. Y Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, dice que fue precisamente lo que llegó al hogar de Zaqueo. ¿Qué es lo que llegó? Ya lo hemos platicado también. La transformación que Jesús puede hacer en cada persona, como tú y como yo, y en cada familia. En cada familia que lo quiere, que lo acepta, que le da su entrada, que le da su acogida, que le recibe con una sonrisa, que lo recibe con un saludo, que lo da un beso, que lo siente en el mejor lugar. Esa familia es maravillosa, claro, y esa es si tú quieres. No estás obligado, pero si tú quieres lo puedes hacer. Y todo esto que te estoy compartiendo, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, es porque nuestro reino no es de este mundo. El Señor tiene con nosotros propósitos eternos y la iglesia no debe de ser instrumentalizada para propósitos temporales de algunos o algunas que hay por ahí que me han contado que qué bueno que no es la de nosotros, pero por ahí ha pasado. No son propósitos eternos los de algunas personas, son temporales. En la de nosotros, gracias a Dios, no pasa eso. Siéntete orgulloso que perteneces a una iglesia bien estructurada y bien fundamentada, porque eso es lo que nuestro pastor Caleb ha hecho desde que yo lo conozco. Enseñarte y enseñarte bien, como lo decíamos en la clase pasada, hacer hijos, no ovejas, no personas que se creen que porque lo que dan ya son importantes, no, hacer hijos, que entiendas la palabra, que le escudriñes, que realmente estás por lo que tú eres y dejaste de ser lo que eras, así como Judas, que era un nacionalista transformador de pueblos, de imagen, de yugos, de opresiones. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser personas de esas que ya no hay y se ven tan fácilmente. Seguiremos proclamando en nuestras iglesias el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ocupados de tiempo completo.
aunque sabemos que son tiempos difíciles, que no se pueden reunir los que antes se reunían o antes nos juntábamos por nuestros trabajos, por nuestros trabajos o por nuestros quehaceres, pero sí unas personas que ahora somos, que ya no somos, que ya no éramos, somos sido transformados por la palabra del Señor. Mas sin embargo la iglesia sigue haciendo la labor que debe de hacer. Mientras otros quieren instrumentalizarlas por sus causas temporales, nosotros lo vamos a hacer para las causas eternas. Decide hoy, y como dijo el Señor, haz lo que tengas que hacer. Moja el pan junto con tu Señor en este momento, pero no para tus fines, ni dejando que el enemigo cambie o ponga pensamientos que no son de Dios, ni los tuyos tampoco, sino por causas eternas, que son las que Él quiere de ti y de mí. Judas tenía al mejor pastor, Judas tenía al mejor líder, Judas tenía el mejor maestro, Judas tenía el más sabio, Judas tenía el mejor amigo, y con todo eso fracasó. Sus fines eran temporales y no eternos. Mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde y los aparte de ese pedacito de pan con otros fines y de ese pensamiento que no sean más que los eternos. Que Dios les bendiga en esta Semana Santa y que Dios comparta contigo esa comunión como debe de ser. Bendiciones para todos, mis hermanos, les amo en el Señor. Bendiciones para todos.